Y bien, comenzaremos esta serie de problemas con el examen correspondiente al trimestre 24P. Y bien, comenzamos con la resolución de este primer problema. Iniciamos analizando los datos que nos dan, en el cual nos comentan que nosotros contamos con un carrusel con un radio de 2 metros. Vamos a denotar esa distancia con RC. Asimismo, se encuentra una persona, un niño, sentado a una distancia de 1.5 metros. Esa distancia la vamos a denotar como RN. Posteriormente, vamos a tener una persona que va a estar empujando el carrusel de manera tangencial, ejerciendo una fuerza Fe. Ahora, esa fuerza va a ser la que haga que rote el carrusel con el niño. Inicialmente nos piden determinar el momento de inercia total del carrusel con el niño. En estos casos, nosotros sabemos que el momento de inercia total de un sistema de partículas o cuerpos es igual a la suma de los momentos de inercia de cada uno de ellos. Entonces, en este caso, el momento de inercia total será el momento de inercia del carrusel más el momento de inercia del niño en torno al eje de rotación, que debe de ser el centro de este círculo que estamos pintando. El momento de inercia del carrusel ya nos los dan, que es 60 kilogramos por metro cuadrado, y el momento de inercia del niño nosotros lo podemos determinar porque si los tratamos como una partícula será igual a la masa que tenga el niño por la distancia que tenga al eje de rotación al cuadrado. Entonces nosotros podemos sustituir eso para tener 60, vamos a poner las unidades posteriormente, más 16, que corresponde a la masa del niño, por Rn, que sería 1.5 al cuadrado. Esto, si nosotros hacemos los cálculos, será aproximadamente 96 kilogramos por metro al cuadrado. Entonces esto correspondería al inciso A. Ahora, en el inciso B nos piden determinar la magnitud de la aceleración angular del carrusel con el niño. Para ello debemos de recordar la relación de la torca, que nos dice que es igual al momento de inercia total por la aceleración angular. Recordemos que esta expresión es el análogo de la segunda ley de Newton para el caso de rotaciones. Entonces, por un lado nosotros ya contamos con el momento de inercia total, pero por otro lado también podemos calcular la torca. Recordemos que la torca es ejercida por esta persona que está poniendo la fuerza Fe. Entonces, si nosotros hacemos un diagrama, nosotros sabemos que el punto de aplicación va a ser este. Entonces, el vector de posición donde se aplica la fuerza sería precisamente este que estamos pintando acá. Esto lo podemos denotar como RC. Ahora bien, nosotros sabemos que el ángulo entre la fuerza y el vector de posición donde se está aplicando la fuerza es precisamente 90 grados, con lo cual la magnitud de la torca, que es un vector, simplemente será la magnitud de la fuerza por el radio del carrusel, porque es la distancia a la cual se está aplicando la fuerza en este caso. Entonces, esto tendremos que debe de ser igual a lo que escribimos acá previamente, a IT por alfa. De esta expresión nosotros podemos determinar que alfa será igual a Fe por RC entre IT. Si nosotros sustituimos los valores, nosotros tendremos que la fuerza es de 200 newtons, el radio es de 2 metros y el momento de inercia total es el que calculamos previamente, que es igual a 96. Las unidades no las estamos escribiendo porque estamos trabajando todo en el Sistema Internacional de Unidades, con lo cual esto va a ser, ya si sustituyendo los valores, esto es aproximadamente 4.16 y colocamos las unidades que le corresponden a la aceleración angular en el Sistema Internacional de Unidades, que precisamente será en este caso radianes entre segundo al cuadrado, y este sería el resultado para la aceleración angular. Y bien, comenzamos con este segundo problema. Vamos a ver el enunciado, en el cual se nos comenta que nosotros vamos a tener un bloque de madera con una masa que vamos a denotar con MB, en este caso de 20 kilogramos. Posteriormente se nos comenta que tenemos una bala con una masa, le vamos a poner MB chiquita, de 15 gramos. Tenemos que tener cuidado de que todo lo tenemos que expresar en el sistema internacional. Y bueno, esta bala se va a impactar
con una velocidad que vamos a denotar con BB, que nos están diciendo que es de 600 metros sobre segundo. Una vez que la bala impacta al bloque de madera, vamos a tener un solo sistema, porque nos dice que se queda completamente incrustada y van a actuar como un solo cuerpo. Entonces debemos analizar, este problema corresponde a conservación de momento y colisiones. En particular es una colisión completamente inelástica porque después del choque ambos cuerpos se mantienen unidos. No se debe de conservar la energía cinética, pero siempre debe haber conservación de momento porque no tenemos fuerzas externas actuando durante todo este proceso. Entonces debemos de plantear nuestra conservación de momento. El momento inicial, vamos a escribir P inicial, todo va a estar en la dirección X. Simplemente va a ser la masa de la bala por la velocidad inicial de la bala. Ese es el momento inicial. No tenemos momento con respecto al bloque de madera porque está en reposo. Y entonces el momento final será la suma de las masas, que será la masa de la bala más la masa del bloque de madera por una velocidad común final. Entonces la conservación de momento nos dice que estos dos deben de ser iguales, con lo cual podemos establecer que mb por vb debe de ser igual a mb más mb por bf, de lo cual nosotros podemos despejar la velocidad final que tiene el sistema bala bloque de madera, que será igual a mb bvb entre mb más mb. Si nosotros sustituimos los valores que nos están dando aquí en este cuadrito que nosotros tenemos a continuación, entonces nosotros tendremos de resultado que este es aproximadamente, sustituyendo los valores, repito, 0.45 metros sobre segundo. Lo único que tenemos que tener cuidado en esta expresión es hacer la conversión de 15 gramos a kilogramos. Recordamos que esa conversión es simplemente 15 gramos es igual a 15 por 10 a la menos 3 kilogramos. Haciendo esa conversión, sustituimos directamente en esta expresión y vamos a obtener este resultado. Y bien, esa será la velocidad final. Ahora, respecto al inciso B, nos preguntan que ¿cuál es la velocidad del conjunto inmediatamente después del impacto, pero en el marco de referencia del centro de masa? Si nosotros nos ubicamos en el marco de referencia del centro de masa, nos vamos a estar moviendo junto con el sistema bloque bala, con lo cual la velocidad en ese marco de referencia será 0. Y bien, vamos a complementar un poco este problema calculando cuál es la velocidad del centro de masa desde un sistema de referencia desde fuera, no en el sistema del centro de masa. Por un lado, nosotros acabamos de calcular que la velocidad del sistema completo bala con bloque de madera es precisamente esta. Este debe de ser la velocidad del centro de masa. Si uno la calcula de esa manera, veremos que debe de ser la misma. Entonces, la velocidad del centro de masa, si uno la calcula, sabemos que debe de ser la masa total del sistema, que sería mb más mb por la velocidad que tenga el sistema entre la suma de las masas, que es en este caso nuevamente será mb más mb, que como dijimos, esto se cancela con esto y será bf. Ahora bien, eso es algo que ya esperábamos, pero también algo que debemos de complementar es de que durante este proceso no hubo fuerzas externas, con lo cual la velocidad del centro de masa debe de ser la misma antes y después del choque. Ese es después del choque. Si nosotros calculamos la velocidad del centro de masa antes del choque, entonces nosotros la tendríamos que calcular de la siguiente manera. Esto será igual a mb, la masa por la velocidad inicial que tenga la bala chiquita, entre la suma de las masas, que será mb más mb. Pero precisamente esta expresión de aquí corresponde a lo que habíamos calculado previamente. Entonces hemos visto que la velocidad del centro de masa se mantiene constante, y eso es porque no existen fuerzas externas. Y bien, vamos a ver este tercer problema.
en el cual nos indican que tenemos una polea, vamos a escribirlo, vamos a denotarla como un círculo, sobre la cual se están ejerciendo dos fuerzas, en este caso una en esta dirección que vamos a denotar aquí como F2, esta la vamos a poner que es la de 10 newtons, mientras que vamos a tener otra en este punto de acá que vamos a denotar como F1 que va a ser la de 10 newtons. Ahora cada una de esas fuerzas va a ejercer una torca. Cada una de ellas tenderá a hacer que el sistema trate de rotar en alguna u otra dirección. Por ejemplo, esta fuerza F2, nosotros sabemos que tratará de hacer que la polea gire en esta dirección, mientras que la fuerza que está acá tratará de hacer que la polea gire en esta dirección. Eso es porque estas fuerzas están ejerciendo torcas. Recordemos que una condición para que un sistema rote es de que tenga torcas no nulas. En este caso, la torca total, siendo un vector, será igual a la suma de las torcas de cada una que produzca la fuerza F1 y que produzca la fuerza F2. Ahora, nosotros podemos calcular cuánto vale cada una de las torcas. Empecemos calculando primero cuál es la magnitud de la torca 2. Para ello, nosotros sabemos que la magnitud de la torca 2 debe de ser igual a la magnitud de la fuerza 2 por la magnitud del vector de posición sobre el cual se está aplicando la fuerza 2, que en este caso sería este vector que nosotros tenemos aquí, por el seno del ángulo entre R2 y F. Recordemos, R2 es el vector de posición donde se está aplicando la fuerza F2. Entonces nosotros sabemos que si esta fuerza es tangencial, entonces el ángulo que existe entre R y F debe de ser de 90 grados, con lo cual esto sería igual a 1. Seno de 90, recordemos que es igual a 1. Entonces la torca simplemente será F2 por R2, pero R2 corresponde precisamente al radio que nosotros tenemos aquí, al radio de la polea, entonces lo vamos a poner simplemente como R. Ahora, por otro lado, nosotros también podemos calcular cuál es la magnitud de la torca que produzca la fuerza F1, que va a ser de manera similar, la fuerza 1 por R, porque está precisamente a la misma distancia en el cual se está aplicando la fuerza. Ahora, estas son las magnitudes, pero tenemos que tener cuidado con las direcciones. Como dijimos, cada una de las fuerzas está tratando de hacer rotar al sistema hacia una dirección o hacia la otra. Eso se traduce a que las torcas tienen signos contrarios. Nosotros debemos aplicar aquí la regla de la mano derecha para establecer el sentido. Entonces, si nosotros utilizamos la regla de la mano derecha, nosotros nos podemos dar cuenta que esta torca que está ejerciendo F2 está precisamente hacia adentro de la pantalla desde mi perspectiva. Si yo pongo R2 en esa dirección por F que va hacia abajo, me diría que la torca va hacia adentro de mi pantalla. Y de manera similar, si nosotros calculamos la dirección de la torca que produce F1, será hacia afuera de la pantalla. Entonces vemos que ambas torcas están en la misma dirección, pero tienen distintos sentidos. Entonces la torca total, la magnitud, simplemente la puedo escribir como una diferencia entre las torcas, que será F2 menos F1, ambas por R porque estoy factorizando la R de aquí, y esta será la torca total. Como comento, nada más estoy estableciendo esto como una resta porque la torca está cayendo sobre un mismo eje que está saliendo de la pantalla o entrando de la pantalla, como lo queramos ver. Entonces, sustituyendo los valores, tenemos que tener cuidado aquí con esta R de ponerla en metros para que todo esté en el sistema internacional. Esto entonces será, así como lo estamos escribiendo, será 10 newtons menos 8 newtons por 5, pero lo multiplicamos por 10 a la menos 2 para que sea metros. Entonces todo lo estamos escribiendo ya en el sistema internacional, y entonces si uno hace este resultado, será esto de aquí, me va a dar 2 por 5, será 0.1 newtons por metro, que son las unidades de la torca. Y bien, para este problema nos piden determinar la frecuencia angular de un sistema masa-resorte. Ya nos están dando la constante del resorte y la masa del bloque que tiene atada.
Entonces simplemente es ejecutar la fórmula de la frecuencia angular, que es omega es igual a k entre m. El único cuidado que tenemos que tener es de que tenemos que escribir todo en el sistema internacional. Esto ya está en el sistema internacional, pero este lo tenemos que pasar a kilogramos. Sabemos que 10 gramos es igual a 10 por 10 a la menos 3 kilogramos. Eso lo podemos hacer con cuidado, pero ese es el resultado. Entonces, si uno sustituye eso directamente aquí, simplemente tendrá 0.1 entre 0.01. No estoy escribiendo las unidades porque todo lo estoy trabajando en el sistema internacional. Esto será igual a raíz de 10 y esto será aproximadamente 3.16 y escribimos las unidades de la frecuencia de la frecuencia angular en el sistema internacional, que esto será igual a radianes sobre segundo. Y bien, veamos este quinto problema. Entonces, nosotros contamos primero con una cuerda. Ya nos están dando la distancia de la cuerda. Vamos a dibujarla un poquito más abajo para que tengamos espacio. Aquí, esta R la vamos a denotar, esta R que tenemos aquí, por esta distancia. Y vamos a tener la cubeta que nos están dando ya también su peso, que es igual a de 10 newtons. Recordamos que el peso es igual a m la masa por g. Ahora bien, nos dicen que este sistema lo van a estar rotando en esta dirección, sobre un círculo. Debe de ser simétrico, entonces lo pintamos un poquito mejor. Esto, tenemos un círculo más o menos así. Entonces, nos piden determinar cuál es la velocidad angular mínima para que el agua, cuando esté justamente en esta posición, no se derrame por efecto de la gravedad. Nosotros sabemos que cuando está girando, la gravedad va a tratar de hacer que el agua caiga, pero también va a existir una fuerza, esa es la fuerza centrípeta, que va a hacer que el agua se pegue a la parte superior de la cubeta y trate de ocurrir esta compensación para que el agua no se caiga. Entonces, si nos piden la velocidad angular mínima, nosotros lo podemos establecer eso como un equilibrio de fuerzas. Si la fuerza centrípeta, que es la que está haciendo que el agua le empuje hacia arriba, es igual a la fuerza de gravedad, que es la que va a tratar que el agua se caiga, si esas dos son iguales, entonces el agua se debe mantener en equilibrio en ese punto. Esta va a ser la condición de la cual nosotros podemos sacar cuál es la velocidad angular mínima. Si nosotros tenemos que la velocidad centrípeta es mayor, entonces pues no se caería, pero queremos la mínima, entonces establecemos con igualdad. Entonces, la fuerza centrípeta, recordemos que es igual a la masa por la aceleración centrípeta, pero la aceleración centrípeta es la velocidad tangencial que tenga el movimiento al cuadrado entre el radio sobre el cual se está efectuando el movimiento. En este caso sería el radio de la cuerda o la distancia de la cuerda. Y por otro lado, la fuerza de gravedad simplemente será m por g, que es el W que nos están dando acá. Entonces, nosotros podemos eliminar esto, pero nos están pidiendo velocidad angular, pero nosotros sabemos que hay una equivalencia entre la velocidad tangencial y la velocidad angular, que simplemente será r por omega. Si uno sustituye eso acá, entonces vamos a tener de esto, implica que esto será r cuadrado por omega cuadrada entre la r que nosotros teníamos, y esto debe de ser igual a g. De esta expresión nosotros podemos despejar omega, entonces nos diría que omega cuadrada es igual a g entre r, porque cancelamos este cuadrado con esta para acá y simplemente tenemos el despeje hacia abajo de la r. Entonces omega simplemente será igual a g entre r. Si uno sustituye los valores, vamos a obtener como resultado que la frecuencia angular va a ser igual a aproximadamente 3.5 radianes sobre segundo. Entonces, como vimos, un breve resumen, que este problema resulta de hacer un equilibrio de fuerzas. Repito, la aceleración centrípeta, la fuerza centrípeta es la que trata que el agua se quede pegada hacia arriba, mientras que la de gravedad la que caiga hacia el piso. Estableciendo esa igualdad y utilizando la relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular, uno puede despejar la velocidad angular mínima, que nos salió en este caso de 3.5 radianes sobre segundo. Ahora veamos qué nos dice el inciso B de este problema. Se nos dice
que en este caso nos están pidiendo determinar cuál es la tensión cuando en este giro que nosotros tenemos aquí, la cubeta se encuentra en esta posición. Entonces vamos a hacer el análisis de fuerzas. En este caso, si nosotros nos paramos en la cubeta, va a ser que la tensión esté en esta dirección y el peso esté completamente en la dirección de las Y's. Entonces, de este caso, nosotros vemos que la tensión debe de estar compensada precisamente con la fuerza centrípeta. Entonces, nosotros tendremos que la fuerza centrípeta debe de ser igual a la tensión, que es lo que nosotros queremos determinar. Entonces, nosotros habíamos visto que la fuerza centrípeta es la masa por la velocidad tangencial al cuadrado entre R. Repito, esto de aquí corresponde a la aceleración centrípeta. Entonces, esto sería igual a la tensión. Por otro lado, nosotros ya sabemos que está girando con una velocidad angular omega, pero justamente esa condición de esta omega nos llevó precisamente a esta condición de igualdad que tenemos aquí, que la velocidad al cuadrado entre R, la aceleración centrípeta, sea precisamente la aceleración de la gravedad. Eso es más o menos algo que ya esperamos, que las dos aceleraciones se compensen. Entonces, esa aceleración centrípeta simplemente la podemos sustituir por G. Entonces, tendremos que T, precisamente en ese punto, debería de valer M por G. Donde, repito, estamos ocupando que la aceleración centrípeta debe de ser igual a G, que es lo que estoy sustituyendo acá. Y este sería el resultado para la tensión justamente cuando se encuentra en este punto. No es lo mismo en este punto porque en este caso de acá ya tendríamos una componente del peso. Y bien, bueno, este sería el inciso B. Ahora bien, vamos a pasar a una sección de preguntas que vienen en los exámenes y nos indican que tenemos un péndulo simple que tiene un periodo en términos de la masa y de la longitud. Nos preguntan qué es lo que ocurre si incrementamos la masa por 3 y la longitud por 4, cómo debe de cambiar el periodo. Para eso, lo primero que debemos hacer es recordar cuál es la expresión del periodo para el péndulo simple. La expresión simplemente el periodo es igual a 2pi entre la raíz cuadrada de L sobre G. Entonces, lo primero que debemos de notar es de que si nosotros incrementamos por 3m, no va a tener ningún efecto en el periodo, pero si incrementamos L sí tiene un efecto. Entonces, veamos, calculemos, esta será T', esto es antes de hacer las modificaciones, esto es cuando hagamos las modificaciones. Entonces, pues simplemente pondremos aquí esto de la siguiente manera, donde L' es la nueva longitud que nosotros hemos establecido. Vamos a escribirla en términos de la vieja longitud. Esto será igual a 2pi por la raíz L' sabemos que es 4L y esto será G. Si este 4 lo sacamos de la raíz, tendremos que sale como un 2 por el 2pi que ya teníamos por la raíz de L sobre G. Pero ¿qué observamos aquí? Nosotros observamos que esto es precisamente el periodo antes de hacer las modificaciones, es el que escribimos acá, con lo cual nosotros podemos establecer que el nuevo periodo simplemente será igual a 2t, que es la respuesta que se nos da en el inciso E. Y bien, para esta última pregunta de este examen nos piden determinar que si tenemos dos cilindros en un plano inclinado, uno de ellos hueco y otro sólido, ¿cuál de ellos va a llegar primero? Podemos pintarlos de esta manera, un cilindro aquí y el otro aquí, y este ponemos que está relleno. Van a rodar así en esta dirección sin resbalar y vamos a tratar de determinar y cuál de estas condiciones nos dice que llega primero. Primero vemos que nos habla sobre momentos de inercia mayor y menor. Entonces vamos a tratar de determinar cuál es el mayor y cuál es el menor. Pongamos que este es uno de los cilindros, digamos que este es el que está relleno y este es el que está hueco. Lo estamos viendo justamente de una cara de los cilindros, porque justamente este punto que estoy pintando aquí es el eje de rotación sobre el cual van a estar girando los cilindros y sobre el cual se debe de calcular el momento de inercia.
Ahora, recordemos que el momento de inercia me da una idea de cómo está distribuida la masa respecto al eje de rotación. Mientras más alejada esté la masa del eje de rotación, mayor va a ser su momento de inercia. Eso lo podemos ver si lo vemos como un sistema de partículas. Recuerden que la expresión para un sistema de partículas es MI/RI al cuadrado, lo cual me dice que si las masas están más alejadas del eje de rotación, el momento de inercia va a ser mayor. Entonces, el que está hueco tiene toda la masa justamente a esta distancia, mientras que el que no está hueco tendrá la masa distribuida justamente sobre todo lo que no está hueco acá. Entonces, nosotros podemos concluir simplemente haciendo este breve análisis que el momento de inercia de va a ser, tiene el I menor. Y tiene el I mayor, porque como acabamos de decir, la distribución de la masa en este caso está toda a esta distancia R, mientras que en esa está distribuida, hay masa, por decirlo de alguna manera, que está más cerca del eje de rotación. Necesariamente este es el I menor. Entonces, vamos a determinar, dice, el macizo llega primero porque su momento de inercia es menor. Podría ser esta. El hueco llega primero porque su momento de inercia es mayor. También podría ser esta. Esta no tiene ninguna contradicción. Dice, el macizo llega primero porque su momento de inercia es mayor. Entonces, esta la tachamos precisamente porque nos dice que es mayor, siendo que ya hemos determinado que el que es macizo tiene el menor. Y luego nos dice que el hueco llega primero porque su momento de inercia es menor. Entonces, estos últimos dos están en contradicción con lo que nosotros sabemos respecto al momento de inercia de cuál es mayor y cuál es menor. Tachamos estas dos. Ahora bien, nosotros tenemos los momentos de inercia y recordamos la relación entre las torcas. Nosotros podemos calcular la torca es igual a la fuerza por el radio, o a I por alfa. Nosotros podemos determinar para una torca, para una fuerza constante que está en consideración o es proporcional a la masa que tengan los cilindros, que es la misma, y el radio es el mismo. Entonces vemos que la aceleración angular es inversamente proporcional al momento de inercia, es decir, alfa es proporcional. Lo ponemos así de manera proporcional a 1 sobre I. Entonces, nosotros podemos concluir que quien tenga I menor tendrá una aceleración angular mayor. Entonces, podemos buscar aquella que tenga la I menor. Entonces, dado que tenemos esto aquí, porque su momento de inercia es menor, entonces la solución precisamente sería esta B. Y bien, vamos a proceder a resolver los problemas correspondientes al examen de recuperación del trimestre 24O. Empezamos con el primer problema, en el cual nos dice que se está llevando a cabo un movimiento circular uniforme con aceleración constante, centrípeta constante. Entonces dibujamos aquí y tiene una aceleración centrípeta que está dirigida hacia allá de 9 metros sobre segundo, y tenemos que el radio es precisamente, esta R es de 1 metro. Entonces recordemos que la aceleración centrípeta la podemos escribir en términos de la velocidad tangencial del movimiento como Vt al cuadrado, velocidad tangencial, entre el radio sobre el cual se está llevando a cabo el movimiento circular. Por otro lado, nos están preguntando la velocidad angular. Entonces tenemos que utilizar la relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular, que es precisamente R por omega. Si uno sustituye eso acá, entonces vamos a tener R cuadrada entre omega cuadrada entre R. Estoy sustituyendo esto justamente aquí, de lo cual nosotros podemos despejar omega, cancelamos este cuadrado con esta y vamos a tener que omega precisamente será igual a la raíz, quitando el cuadrado, a entre R. Sustituyendo los valores, esto precisamente será
igual a raíz de 9 sobre 1, que sería igual a raíz de 3, a raíz de 9, que sería 3, y ponemos radianes sobre segundo. Entonces, pues bueno, este sería el resultado. Y bien, veamos este segundo problema en el cual nos está diciendo que nosotros tenemos primero un objeto inicialmente en reposo y posteriormente ese objeto se va a dividir en 3 objetos con la misma masa, de tal manera que uno de ellos va a estar viajando hacia el norte con una velocidad de 30 metros sobre segundo. A esta partícula de masa le ponemos una m chiquita, le vamos a llamar la partícula 1. Esta que va a salir en la dirección del oeste a 45 metros sobre segundo, en esta dirección le vamos a llamar la partícula 2, y ahorita a esta que desconocemos su dirección y su magnitud, le vamos a llamar la partícula 3. Esquemáticamente la dibujamos allá porque intuitivamente debe salir esa dirección si pensamos en conservación de momento. Ahorita lo vamos a derivar, pero intuitivamente uno esperaría esa dirección. Entonces, como comentamos, este problema se debe de resolver por conservación de momento lineal. Inicialmente todo estaba quieto, entonces el momento inicial como vector debe de ser igual al vector 0, porque la velocidad del sistema era 0 en ese sistema de referencia que estamos ocupando. Ahora, posteriormente, cuando ocurre la explosión, el momento final será igual a la suma de todos los momentos lineales de todas las partículas, P2 y P3. Conocemos este y este, el que desconocemos es precisamente P3. Ahora, podemos poner P1 es la masa que tenga por su velocidad. Su velocidad es de 30 metros sobre segundo hacia el norte. Entonces, esto lo escribimos como 0,30. Ahora, P2 es su masa por su velocidad. En este caso vamos a poner el signo menos porque tenemos que poner que el sentido es hacia el oeste. Entonces, uno puede hacer rápido que P1 más P2, si sumamos los vectores, esto debe ser igual a m veces el menos 45,30. Ahora, P3 debe de ser de la forma, P3 debe ser igual a m veces, y aquí le ponemos un B3X, B3Y. Ahora, la conservación de momento me dice que cuando yo sume estos 3 vectores de aquí, me debe dar el vector 0. Entonces uno puede concluir de que P1 más P2 es compensado, entre comillas, por este P3. Aquí tengo P1 más P2 y aquí tengo quién es P3, de lo cual yo puedo leer directamente que P3 debe de ser de la forma m veces el Bx3 debe de compensar este menos 45. Lo estamos haciendo por componentes, recuerden. Entonces este debe de ser 45, mientras que este B2 debe de compensar este, de tal manera que esto debe de ser menos 30. Es por eso que habíamos pintado este vector pues más o menos en esta dirección, positivas en las X, negativas en las Y. Entonces de aquí esto podemos determinar cuál es la velocidad del tercer pedazo. Entonces si lo escribimos acá, vamos a escribirlo, es 45 B2, B3 va a ser igual a 45, menos 30. Ese sería el vector velocidad, pero nos están preguntando magnitud y dirección. Entonces recordemos que la magnitud de B3 simplemente va a ser la raíz de 45 al cuadrado más 30 al cuadrado. Si uno hace eso, aproximadamente tiene una velocidad de 54 metros sobre segundo. Por otro lado, también contamos con que 54, sí, para sacar el ángulo, recordemos que nosotros tenemos esta dirección y vamos a tratar de determinar este ángulo. Eso lo podemos hacer con la tangente porque conocemos este lado que mide precisamente 30. Esto es como magnitud 30 y esto de aquí mide 45. Entonces uno puede sacar que la tangente de ese ángulo que nosotros estamos tratando de determinar es precisamente 30 entre 45, con lo cual el ángulo simplemente sería el tangente a la menos 1 de 30 entre 45.
y esto es aproximadamente 33.6 grados. Respecto al eje positivo de las X. Entonces, esta sería su magnitud y esta su dirección. Y bien, veamos este tercer problema en el cual nos dicen que nosotros vamos a tener un bloque de madera. Vamos a tener un bloque de madera aquí y va a tener una masa que nosotros estamos denotando como MM. Tenemos una bala aquí que tiene una masa de MB chiquita con una velocidad de la bala, inicial. Después de que chocan, nosotros vamos a tener que tenemos el bloque y la bala aquí, pero ya el bloque se va a estar moviendo porque lo impactó la bala y también la bala se va a estar moviendo, pero con una velocidad le ponemos BB final. Es velocidad de la bala final. Por eso los subíndices. Ahora bien, ya que tenemos todos los datos, nos piden determinar cuál es la velocidad resultante del bloque, porque le dio un cierto empujón al chocar la bala. Entonces, este problema es una colisión y debemos ocupar conservación de momento lineal. Entonces, pensemos ahorita antes del choque, ¿cuál es el momento? ¿Cuál es el momento que tiene el sistema? El momento que tiene el sistema simplemente es debido a la bala porque el bloque no se está moviendo. Entonces el momento inicial, PI, será la masa de la bala por la velocidad de la bala inicial. Y vamos a calcular cuál es el momento final. Ahorita todo está en la dirección X, por eso no estoy escribiendo componentes. Todo está conservación de momento en una dimensión que es en la dirección X. Entonces, pues bueno, cuidamos también las direcciones, que todo va hacia el eje positivo, y posteriormente de que chocaran vamos a tener el momento de la bala, que va a ser su masa por su velocidad final, que también ya la tenemos, más la masa del bloque, la M por M, por la velocidad final del bloque. Entonces le ponemos M final. Esta es la que queremos determinar. ¿Cómo lo hacemos? Por conservación de momento, porque estos dos son iguales, con lo cual este es igual a esta expresión, de lo cual uno puede escribir que MB por BB inicial va a ser igual a MB por BB final más M F. De lo cual uno puede despejar de esto esta expresión que nosotros queremos. La velocidad de la madera final va a ser igual, escribimos MB factorizado a BBI menos BBF y todo esto entre la masa de M. Simplemente estamos, repito, despejando esto de aquí. Haciendo ese despeje con cuidado y sustituyendo los valores, vamos a encontrar que esto es igual aproximadamente a 1.7 metros sobre segundo. Nada más que tenemos que tener cuidado en esta parte de aquí. Esto y esto los tenemos que transformar a kilogramos. Usualmente para no perder, en este caso no va a afectar porque tanto este como este está en gramos, pero sugeriría siempre estar trabajando en el sistema internacional, es decir, pasarlo a kilogramos. Repito, en este caso no va a importar mucho porque las unidades de este se van a cancelar con las de este, pero no siempre ocurre. Entonces, teniendo con ese cuidado, uno obtiene la velocidad final ya del bloque, ¿no? Que es esta que nosotros estamos escribiendo aquí, esta velocidad. Ahora, para el inciso B nos pide determinar cuál es la velocidad del centro de masa del sistema bala-bloque. Para eso podemos calcular, lo más sencillo de calcular es calcular la velocidad del centro de masa antes del choque. Sabemos que la velocidad del centro de masa no va a cambiar porque en el proceso de colisión que ocurrió no va a haber fuerzas externas y por lo tanto la velocidad del centro de masa del sistema se debe de conservar. Pero la velocidad del centro de masa antes del choque simplemente será la masa de la bala por la velocidad de la bala inicial entre la suma de las masas, que será MB más MM. Si uno hace esa sustitución, esto le va a salir que esto es aproximadamente 4.3, esto es aproximadamente
4.3 metros sobre segundo. Repito, uno puede verificar, tratar de calcular cuál es la velocidad después del choque y también debe de salir igual a 4.3 metros sobre segundo. Ahora bien, veamos este cuarto problema, en el cual nos indican que tenemos un plano inclinado. Vamos a dibujarlo, un plano inclinado aquí. Ponemos aquí. Y tenemos este ángulo del plano. Posteriormente nos dicen que va a haber una esfera. Tenemos la velocidad por aquí, la velocidad de traslación cuando está precisamente aquí en la base. La velocidad de traslación. Ahora, esta esfera también está haciendo un movimiento de traslación y también de rotación para poder subir. Ahora, esta esfera va a subir hasta una altura h, no sabemos cuál, y se va a detener. Esto debe de ser así porque debe haber un intercambio entre energía cinética y energía potencial. Cuando estamos justamente en la base y elegimos ahorita, por ejemplo, poner nuestro sistema de referencia para medir la energía potencial en esta línea punteada, justamente a la altura del radio, en este punto tenemos que la energía total inicial va a ser simplemente energía cinética. Simplemente energía cinética, porque como repito, no tenemos energía potencial porque pusimos nuestro cero, nuestro sistema de referencia aquí. Ahora, la energía final simplemente va a ser energía potencial. ¿Por qué? Porque queremos que justamente en este punto ya esté completamente la esfera. Ahora, esta energía cinética va a ser igual a la suma de dos energías cinéticas. Es la energía cinética de traslación, velocidad de traslación, aquí le ponemos, que es esta B, es precisamente la de 2 metros sobre segundo, velocidad de traslación, más la energía cinética de rotación, que es 1 medio de I por omega al cuadrado. Energía cinética de traslación, energía cinética de rotación. Y esto también, esto debe de ser igual a la energía potencial cuando ya está hasta arriba, a mg por h. Entonces nos piden determinar cuál es la distancia, esta distancia. Pero si nosotros tenemos este ángulo, que es el de 10 grados, podemos determinar esa distancia si conocemos también h. Entonces este problema ahorita resolvámoslo para h. Entonces, de lo cual nosotros podemos establecer que h será igual a, simplemente despejamos, 1 medio de mg por 1 medio de mb cuadrada más 1 medio de i omega al cuadrado. Ahora bien, nosotros sabemos que existe una relación entre la velocidad y la velocidad angular, que es r omega. Esto lo podemos establecer con la condición de rodar sin resbalar. Recordemos que esto se le conoce rodar sin resbalar. Si uno sustituye eso aquí y sustituye el momento de inercia, vamos a sustituir, es igual a 1 medio, sustituimos aquí 2/5, estoy sustituyendo el momento de inercia por m por r al cuadrado, mr al cuadrado, por omega, que lo saco de aquí. Esto es igual a b cuadrada entre r al cuadrado. Entonces, si uno hace ese cálculo, vamos a decir aquí 1 entre mg. Esto será, este 2 se cancela con este 2, esta r cuadrada con esta r cuadrada, y esta m se cancela con esta, tenemos acá, y vamos a tener de este lado tenemos b cuadrada sobre 2, y en este tenemos más b cuadrada sobre 5, y tendremos aquí, esto es igual a 5, lo ponemos aquí, 10, 5 es igual a 7 décimos, 7, si hacemos esa suma de fracciones, 7 décimos de b al cuadrado. Vamos a ver, esto sí, 7 décimos de b al cuadrado. Entonces continuamos, h es igual a 7 décimos, h es igual a 7 décimos de b al cuadrado. Esto ya lo tenemos, la b cuadrada, pero nosotros no queremos h como dijimos, queremos esta distancia que le vamos a denotar como L. Pero el dibujo nosotros podemos ver que el seno del ángulo, donde el ángulo es 10 grados,
es igual al cateto opuesto, que es nuestra H, entre la hipotenusa, que sería L, de lo cual nosotros podemos poner que H es igual a L por seno de teta. Entonces, esto debe de ser igual a L por el seno de teta, con lo cual nosotros podemos establecer que L, que es la distancia que nosotros queremos, es igual a 7 décimos de b cuadrada entre seno del ángulo. Y es seno del ángulo, y por aquí se me fue esta G que nosotros tenemos acá abajo. Esta G no la había puesto, pero aquí y aparece acá. Si uno sustituye aquí los valores de B igual a 2 y G igual a 9.8 aproximadamente, entonces la L nos va a salir a aproximadamente de 1.645 metros, y esa sería la distancia que avanzó hasta detenerse. Bien, comenzamos con este quinto problema, en el cual nos comentan que tenemos dos discos girando, ambos tienen un momento de inercia y nos están dando los momentos angulares iniciales de cada uno de ellos. El primer disco podemos poner que tiene un momento angular de 2L, mientras que el segundo disco tendrá un momento angular de menos L, porque está girando en sentido contrario, por eso este signo negativo que pusimos aquí. Entonces nos comentan que después de un tiempo estos dos se van a juntar y van a empezar a girar en un mismo sentido. Ahora, nos comentan que es debido a la fricción, pero aquí hay que poner un punto sobre importante, es de que la fricción no va a causar una pérdida de energía. Eso es contraintuitivo, pero no podríamos resolverlo si no sabemos cómo es ese tipo de fricción. Entonces, en este ejercicio vamos a asumir que tenemos conservación de energía mecánica. Entonces, con lo cual nos piden determinar cuál es la frecuencia angular que tiene después de que están juntos. Entonces, este problema, como nos hace indicar estos datos que tenemos aquí, debe de ser por conservación de momento angular. Entonces, el momento angular total inicial será simplemente la suma de los momentos angulares. Vemos que tienen la misma dirección, es decir, en el mismo eje. Entonces se pueden sumar algebraicamente. Entonces, el momento angular será, como comento, la suma de los momentos angulares, que será precisamente L. Ahora, el momento angular total final lo podemos escribir como I veces final por omega final. Recuerden que este es el momento angular de un cuerpo con momento de inercia y una frecuencia angular omega f. Entonces, en este caso, la conservación de momento angular, que estos dos sean iguales, va a implicar que L va a ser igual a IF por omega f. Ahora bien, nosotros podemos calcular quién es IF, porque sabemos que el momento de inercia total simplemente va a ser la suma de los momentos de inercia. Entonces será I más I. Entonces esto nos da igual a 2I. Con lo cual, si sustituimos esto aquí, nosotros podemos obtener que omega f va a ser igual a L entre IF, y esto será igual a L entre 2I. Entonces, la respuesta final sería que la frecuencia angular final sería precisamente el momento angular que nos marcaban aquí con esta L entre 2I, donde I es el momento de inercia de cada uno de los discos. Y esta sería la solución final. Y bien, vamos con la resolución de este problema 6. En este enunciado se nos comenta que tenemos un resorte con una masa que está efectuando un movimiento armónico simple y nos dice que tiene una amplitud A. Recordemos que la amplitud es el máximo desplazamiento a partir de la posición de equilibrio. Si tenemos que esta es la posición de equilibrio, esto será A. Ahora bien, tenemos una energía total E y la pregunta es, ¿a qué distancia se encuentra la masa del punto de equilibrio si su energía cinética es E sobre 3? Pues bien, recordemos que este sistema es un sistema conservativo. Eso quiere decir que la energía total se va a mantener constante en todo momento. Y recordemos que la energía total va a ser la energía cinética que tenga el movimiento más la energía potencial.
Utilizamos esta C para no confundirnos con la K del resorte, que a continuación vamos a poner. Ahora, al tener el resorte, nosotros sabemos que la energía potencial del resorte es 1/2 de K constante del resorte, por la X al cuadrado. Ahora bien, nos dicen, ¿dónde va a estar? ¿Cuál va a ser la posición? Esta posición es la que queremos si K cinética, la energía cinética, es igual a 1/3 de la energía total. Entonces, hagamos esta sustitución en esta expresión para obtener lo siguiente. Escribimos energía cinética es E sobre 3 más 1/2 de K por la X tilde que queremos al cuadrado. De esta expresión nosotros podemos despejar X tilde al cuadrado. Si hacemos el despeje, vamos a hacerlo con cuidado, esto será igual a vamos a poner aquí 2 sobre K por 2/3 de E. Ese es el despeje. Esto será igual a 4/3 de E sobre K. De aquí ya podríamos despejar X tilde, pero también nos están dando la información de la amplitud, con lo cual este resultado debemos expresarlo en términos de esa variable. Hagamos un paréntesis. Y por otro lado, nosotros sabemos que la energía total va a ser igual siempre a 1/2 de K por A al cuadrado. ¿De dónde sale esta expresión? Sale también de la conservación de la energía, pero está calculado justamente en los puntos de retorno. Es decir, cuando el resorte está o completamente estirado o completamente comprimido, nosotros sabemos que X, que es la amplitud en ese momento, entonces vamos a tener que sustituir la amplitud acá y no vamos a tener energía cinética, porque en los puntos de retorno, recordemos que la velocidad es 0 porque la masa está en ese momento completamente quieta. Entonces podemos utilizar esta E para escribir esta expresión en términos de la amplitud. Si hacemos eso, nosotros vamos a poder escribir, vamos a hacerlo aquí, X tilde al cuadrado va a ser igual a 4/3 de 1 sobre K, y escribimos la E que acabamos de calcular ahí. Esto será 1/2 de K por A al cuadrado. Entonces, si uno hace las simplificaciones, nosotros vamos a tener 2/3. Este 4 se cancela un 2 con este, nos queda el 3, la K se cancela con esta K y tenemos A cuadrado. Con lo cual uno puede despejar, siguiendo el despeje, lo hacemos acá, escribimos aquí, tendremos que X tilde, que es lo que queremos, será igual a 2/3, a la raíz cuadrada de 2/3 por la amplitud. Entonces, esta sería la distancia que nosotros estamos buscando cuando la energía cinética es E sobre 3. Ahora vamos con el último de los problemas de este examen, en el cual nos muestran esta figura, en la cual tenemos un arreglo que tenemos esferas que no sabemos sus pesos. Tenemos esta A, B y C, no conocemos sus pesos y tampoco conocemos las tensiones que están en estos alambres o en estos hilos. Entonces, esas son las constantes que nosotros queremos determinar. ¿Quiénes son los pesos A, de B y de C? Sus masas o su peso equivalentemente, y quién es S1, quién es S2 y S3, tensiones. Ahora, este es un problema de equilibrio, entonces vamos a tener que ocupar nuestras condiciones de equilibrio para poder resolver este. Entonces, bueno, comencemos viendo cuál es el diagrama que nosotros tenemos aquí, y nosotros podemos determinar que S1, si nosotros nos paramos en este punto, precisamente en este punto que estoy poniendo aquí, nosotros, si nos pusiéramos ahí a cargar todo, lo único que nosotros veríamos es que S1 va a cargar precisamente el peso de C, vamos a ponerle C, que no lo conocemos, más S2. Recordemos que C, aquí lo estoy pensando como una fuerza. Vamos a ponerle aquí pesos, para no confundirlo con las masas. Tendríamos que multiplicar por G, pero estamos ocupando C, pesos, para que pueda sumar esto fuerzas con fuerzas. Entonces, ahora, si yo me paro aquí en S2, entonces yo voy a ver que tengo que cargar a B
y también tengo que cargar a ese 3. Y finalmente, si me paro en este punto de aquí, nosotros arriba no tenemos que preocuparnos por lo de arriba, sino lo que estamos cargando. Entonces, ese 3 lo único que va a haber va a ser esta de 6 newtons, y le ponemos aquí 6 más A. Entonces, vemos que nosotros, si determinamos quién es A, tenemos ese 3. Si tenemos ese 3 y tenemos B, también tenemos ese 2 y así sucesivamente. Entonces, esto sale de la condición de equilibrio de la suma de las fuerzas en la dirección Y va a ser igual a 0. Simplemente estamos haciendo suma de fuerzas. Esta, la de suma de Fx, es trivialmente 0 porque no hay fuerzas en la dirección horizontal. Entonces, por eso lo único que nos preocupa es esta de aquí. Entonces, estas tres ecuaciones, esta condición me dio 3 ecuaciones, cada una para las 3 tensiones o esos 3 puntos que elegimos. Entonces, aquí no podemos resolver completamente el problema porque tenemos muchas incógnitas y pocas ecuaciones, nada más tenemos 3 ecuaciones. Entonces necesitamos otras ecuaciones y esa va a ser precisamente que las torcas sean igual a 0. Y vamos a ir calculando las torcas a partir de este punto, de este punto y de este punto, ya sobre cada una de las varillas. Entonces, para eso vamos a hacer el siguiente dibujo. A ver, parémonos en esta barrita que está aquí. Nosotros tenemos esta barrita. Vamos a ponerle aquí un L1 y aquí un L2. L1 sí lo conocemos y L2 sí lo conocemos. Y aquí vamos a tener una fuerza que es de 6 newtons y aquí una fuerza también que es desconocida. Es precisamente quién es A. Es el peso de A. Entonces, aquí vamos a aplicar la condición de torque igual a 0 alrededor de este punto para esa condición de equilibrio. Esta fuerza ejerce una torca y esa torca va a ser igual, torca 1, vamos a poner L1 por 6. Ahorita nos preocupamos, ahorita vemos el sentido. Mientras que esta fuerza que está acá va a ejercer otra torca, tau 2, y esto va a ser igual a L2 por A. Entonces, la suma de las torcas de estas dos debe de ser igual a 0, porque el objeto no está rotando. Entonces, uno puede establecer que tau 1 menos tau 2 debe de ser igual a 0, lo que implica que L1 por 6 va a ser igual a L2 por A. Entonces, de esta expresión, nosotros podemos despejar A igual a L1 entre L2 por 6. Entonces, ya tenemos quién es A para esta expresión. Ahora bien, aquí hay que explicar por qué pusimos un signo más y un signo menos. Eso recordemos que tenemos que utilizar la regla de la mano derecha para establecer el sentido de las torcas. Si yo estoy aquí parado frente a la pantalla, puedo ver que la torca que ejerce de 6 newtons es R, sería esta L, este dedo, la fuerza sería hacia abajo, con lo cual la torca apuntaría hacia afuera de mi pantalla. Mientras que la fuerza que está de este lado ejercería una torca hacia adentro de la pantalla. Entonces, por eso esta torca la puse positiva y esa negativa. Entonces, bien, con esto ya tenemos determinado quién es el peso A, porque, repito, 6 de 6 newtons y L1 y L2 son distancias que nosotros ya conocemos. Ahorita no las voy a sustituir, simplemente voy a asumir que ya tengo A. Entonces, regresamos a nuestra expresión de aquí. Vemos que ya tenemos A, por lo cual ya tenemos ese 3. Entonces, de estas incógnitas, aquí ya tenemos quién es ese 3, pero aquí ya tenemos ese 3. También podemos determinar ese 2 si nosotros conociéramos B, pero para determinar B tenemos que seguir un procedimiento completamente análogo para calcular una torca alrededor de este punto. Nosotros vamos a tener que la torca de este punto, por ejemplo, me paro aquí, nosotros tendremos esa barrita y vamos a denotar ahorita estas distancias. Por ejemplo, está aquí, vamos a denotarla, dibujamos la barra, denotamos como S1, utilicemos otra letra, utilicemos la letra N1
y N2. N1 es igual a 3 centímetros y N2 es igual a 5 centímetros. Eso para no estar escribiendo las cantidades. Entonces, aquí tenemos un peso que es B precisamente, que no lo conocemos. Pero de este lado tenemos que el peso total es S3, que ya lo conocemos porque nosotros acabamos de calcular S3 igual a 6 por más A. Y A ya lo conocemos, entonces S3 ya lo conocemos. Entonces, podemos calcular nuevamente la torca de manera análoga a lo que lo hicimos en esta expresión de aquí. Entonces, esta fuerza, esta B, me va a producir una torca que va a ser igual a N1 por B. Recuerden, distancia por fuerza. No ponemos el ángulo aquí porque el ángulo entre ellos es de 90 grados. Entonces, no, por eso no aparece ahí el seno. Entonces, lo mismo vamos a tener. Esto debe de ser igual a N2 por S3. Donde, repito, N1 lo conocemos, B no la conocemos, N2 sí lo conocemos y S3 sí lo conocemos. Entonces de aquí nosotros podemos determinar quién es B. B será igual a N2 entre N1 por S3. Entonces con esta expresión ya tenemos quién es B. Entonces veamos aquí que si tenemos S3 y tenemos B, ya tenemos S2. Entonces de manera recursiva, acá arriba tendríamos S2 y nada más nos faltaría determinar quién es C. Pero ese C también lo vamos a calcular como lo hemos venido calculando. Aquí nos paramos en esta barrita que está acá, será esta, y ponemos aquí K1 y K2. K1 será esta distancia de 6 centímetros, mientras que K2 será esta distancia de aquí. Las conocemos. Entonces, de este lado tenemos el peso S2. S2, como dije, ya lo conocemos, lo acabamos de calcular. Mientras que C es una de las incógnitas. Entonces, tenemos que aplicar la condición de las torcas alrededor de este punto igual a 0. Esa condición nos dirá que K1 por C sea igual a K2 por S2. Por S2. Con lo cual, nosotros podemos inferir que C va a ser igual a K2 entre K1 por S2. Y como comentamos, S2 ya lo calculamos y entonces ya tenemos C. Entonces, ahora sí, ya tenemos todas estas expresiones. Ya contamos A, B y C y tenemos S3, tenemos S2 y por lo tanto vamos a tener S1. Ahora nada más falta sustituir todas las expresiones, todas las distancias en términos de lo que hemos calculado. Pero eso lo vamos a dejar en la sección de las notas que tenemos aquí. Pero el procedimiento ya lo explicamos. Entonces bien, así es como se resuelve este problema de condiciones de equilibrio.